Podemos comunicarnos con los espíritus de los muertos. Ellos nos pueden enviar mensajes, decirnos dónde se encuentran, qué cosas dejaron en este mundo. Vean estas impresionantes imágenes. Lo que están viendo ustedes es una imagen de un chamán en Venezuela que dice estar poseído por el espíritu de una de sus deidades. En este caso es una corte llamada la corte vikinga. Espíritus, un panteón popular de santos que no son santos según la Iglesia Católica, pero sí según estas creencias animistas. Él dice que ese espíritu baja, lo posee y entrega información. Dice dónde encontrar cosas, dice dónde encontrar personas que ya no están, dice en dónde ubicar cosas que están perdidas. Y esta noche, en Más Allá, vamos a hablar de alguien que se perdió, nada más y nada menos que un ministro de Colombia, que tristemente falleció. Su esposa dice que lo encontró mediante extraños mensajes que llegaron a ella, mensajes espirituales. Lo veremos esta noche aquí en Más Allá. Joana Arenas, Daniel Londoño, Más Allá esta noche les trae una historia impresionante. Más Allá les trae algo que investigamos durante casi 2-3 años. Este programa es muy especial. Conocimos de este caso gracias a un señor que se llama Mario Mendoza, un escritor colombiano. Nos lo contó. Me dijo a mí personalmente Mario, escritor de un libro muy famoso llamado Satanás: hay algo que no me vas a poder creer. Y es que un ministro del entonces presidente Álvaro Uribe se perdió entre las montañas del macizo central colombiano, de la cordillera central colombiana. El avión en el que iba se estrelló. Nadie sabía dónde estaba. Y según Mario Mendoza, en ese momento, fue encontrado gracias a una sesión espiritista. Investigamos, encontramos los testigos, encontramos la principal protagonista, la viuda de esta persona que tristemente no está con nosotros, el ministro Juan Luis Londoño de la Cuesta. Esta noche vamos a tener su testimonio en exclusiva y nos va a contar ella, a través de una entrevista que hicimos con Joana Arenas, qué fue lo que realmente sucedió, cómo se comunicó con el espíritu de ese ministro, cómo llamó en ese momento a la ministra de Defensa de Colombia, que era Marta Lucía Ramírez, para que las fuerzas militares encontraran los restos de la aeronave y el cuerpo. Antes de comenzar les digo que este programa es muy especial y por eso Joana Arenas nos acompañó en la investigación. Joana, ¿qué recuerda usted de lo que hicimos, de esa investigación? ¿Cómo llegamos? ¿Qué fue lo que usted cree que realmente nos llevó a contactar a sus principales protagonistas y que ellos tuvieran la confianza de contarnos lo que nos contaron? Don Esteban, buenas noches. Pues mire, como usted lo decía, este es un tema que lo venimos trabajando hace mucho rato, porque recuerde usted que entrevistó a Mario Mendoza como en la segunda temporada de Más Allá, y justo en esa entrevista se habló del libro Colombia Paranormal, en el que pues se cuenta la historia del exministro Juan Luis Londoño y en el que se habla precisamente de todos esos rituales o situaciones que se llevaron a cabo para poder desarrollar, o mejor, lograr encontrar la avioneta en la que se transportaba el ministro. Y eso a usted le causó bastante curiosidad, me acuerdo muy bien, y empezamos en la búsqueda de su viuda, María Zulema Vélez, que además es una señora muy amable, que ya había estado también aquí en este programa hablándonos de una experiencia particular que le sucedió a ella, y pues en esta oportunidad la buscamos precisamente para que nos contara cómo fue realmente o cómo vivió ella de primera mano esta situación con la pérdida de su esposo, todos los procesos que se llevaron a cabo y finalmente cómo logran contactar, porque una versión es la que está dentro del libro de Mario Mendoza y otra la que cuenta ella, que fue finalmente la protagonista, y es la que vamos a escuchar el día de hoy. Y también nos acompaña hoy alguien que ya es parte de nuestro equipo estrella de invitados. Daniel,
quería preguntarle a usted, ¿es común a través de la historia de las creencias de la humanidad que las personas crean que se pueden comunicar con espíritus y que estos espíritus les puedan decir dónde está su cuerpo, dónde hay algo perdido, dónde dejaron algo? ¿Es común en las creencias espirituales, digamos, de la humanidad que esto suceda? Esteban, gracias por la invitación. Hola, Joana, me siento muy bien aquí con ustedes como siempre. Yo quisiera colocar un punto de partida muy importante para poder dar respuesta a la pregunta, y es que teológicamente partimos de un hecho, y es: existe la posibilidad de la comunicación con los muertos, con los espíritus de los muertos, de las personas que se han ido. En este caso hay que partir de un preconcepto, que comunicación está muy ligado a comunión. Cuando tú reflexionas ese binomio comunicación-comunión, te vas a dar cuenta que sí es posible esa comunicación con los espíritus de los muertos, mucho más allá de lo que se pueda decir desde otros escenarios, desde otro tipo de investigaciones, e inclusive personas que tienen como esa capacidad o ese don de poder comunicarse con las personas que se han ido. Entonces, el caso que tú planteas, o la situación que planteas, yo inicialmente diría que sí. Diría que sí, por colocando ese preconcepto y diciendo además que justo por esa comunión, los seres queridos que se van no rompen la comunión, esa comunión se prolonga, y por eso es posible que nosotros veamos sus manifestaciones de diferentes formas. Aclarando que comunicación no es solamente la palabra, sino que puede ser un sonido, puede ser una silueta, puede ser un gesto, puede ser un sueño, puede ser una visión y otros elementos muy ricos que uno podría decir que son formas de tener esa presencia. Perfecto. Y a partir de lo que usted nos está diciendo, Daniel, vamos a entrar en el tema. Antes de ver la entrevista, quiero que vean esta nota que preparamos aquí en Más Allá para tratar de entender qué es eso de la comunicación con los espíritus. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha soñado con hablar con los muertos. Chamanes, sacerdotes y espiritistas estaban seguros de poder lograr esta comunicación, como estos ancestrales rituales coreanos. La chamán viaja al mundo de los espíritus y trae información sobre la vida. O estas imágenes de espiritistas de Cuba, que muestran a una médium poseída por el alma de un muerto que se comunica con los vivos. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Y si es así, ¿qué mensajes nos podrían compartir? El misterio está servido. Bueno, el misterio está servido y el misterio es algo que hace parte de toda la humanidad y en este caso es sorprendente. Vimos ahí imágenes, estaba mirando que ustedes nos escriben desde Mensajes Más Allá y este tema les está gustando mucho. Este tema lo propusieron ustedes desde hace mucho tiempo y sigan escribiendo ahí en Mensajes Más Allá. Yo quiero decirle a Daniel y preguntarle algo que parece ser evidente, pero no lo es. En la imagen que vimos, en la nota que vimos, aparecen chamanes, espiritistas, personas que son sacerdotes en diferentes culturas también, que creen que se conectan con algo que digamos es el mundo espiritual. Entran en trance, otros provocan trance en otras personas. Esto es universal y esa es la pregunta, o sea, no es de los católicos, no es de la nueva era, no es del yoga, no es de los budistas. Todas las sociedades humanas en algún momento han creído en los espíritus y todas, desde los países más avanzados, desde los vikingos hasta los actuales países desarrollados, en todas todavía se cree en la posibilidad de comunicarse con esos espíritus. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué tenemos esto? Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad no solamente de experimentar este mundo intrahistórico, sino que el ser humano es un ser trascendente y yo creo que este no es un dato menor.
Y como trascendente siempre encontrará la posibilidad de poder comunicarse con otros planos que yo llamo. Por ejemplo, no me gusta citar la Biblia, pero en este caso me sirve, y es en el rico Epulón y Lázaro, queda muy en claro que hay un abismo tremendo entre dos escenarios de comunicación. Pero a pesar de ver el abismo profundo en la parábola, sin embargo, sí existe la posibilidad del contacto, independientemente de los abismos. Entonces, ese ser trascendente es capaz siempre de pensar en el enigma, de pensar en el misterio. Es más, el misterio lo que hace es escrutar y encontrar inclusive mundos fantásticos, mucho más allá de la imaginación, mucho más allá de fenómenos de alucinación, por así decirlo. Y yo quisiera, Joana y Esteban, hacer aquí otra aclaración. Y es que esa comunicación con los espíritus, de acuerdo como con esa investigación teológica, se da como de 3 o 4 maneras. Una de ellas es la comunicación directa, que luego compartiré qué es. Luego la comunicación indirecta y también la autocomunicación. Yo ubicaría el caso que acabamos de ver dentro de la comunicación indirecta. Es decir, hay unos personajes que ayudan a inducir la búsqueda de esos espíritus, que ahí entrarían los chamanes, que entrarían los famosos mediums y otro tipo de personajes, ¿no? Entonces, creo que un acercamiento puede ser ese. Y Esteban, tú has hecho una aclaración muy importante, eso no es de católicos, es de la humanidad, es del ser humano, el que busca siempre insondablemente escenarios que le pueden ser muy difíciles, pero que en el fondo está viendo que el hombre es capaz de encontrar muchas cosas. Entonces, no podríamos nosotros cerrarnos a esa posibilidad. E inclusive en algún momento la Iglesia Católica llegó a decir que indagar sobre eso era pecado, pero teológicamente hablando es perfecta la posibilidad. Bueno, ya casi vamos a ir a comerciales, pero antes de que vayamos, Joana, esta experiencia de investigar el misterio, de investigar la posibilidad de esta comunicación en un caso como el que vamos a ver, ¿a usted le impactó? ¿Le hizo cambiar algo? ¿Le hizo pensar de alguna manera que sí es posible o que no es posible? ¿Le cambió su sistema de creencias? Pues Esteban, realmente yo desde muy joven tengo la creencia de que este tipo de cosas pueden suceder, porque de alguna manera en mi sistema familiar se cree también en esto, entonces pues uno va creciendo con ese tipo de teorías. Pero claramente al investigar y al conocer más de fondo los casos que manejamos aquí en Más Allá y en otros programas en los que he participado, pues obviamente uno va por un lado siendo un poco más racional con ciertas cosas, pero con el otro también tratando de entender que sí pasan y sí hay misterios alrededor de todo lo que sucede en el ser humano y en el mundo además. En este caso lo van a ver la esposa de un ministro colombiano que dice que se comunicó con él cuando estaba agonizando, muriendo en medio de las montañas, cuando él era ministro y su avión se había estrellado. Un caso que muy pocas veces salió a la luz. Por primera vez, creo, saldrá en televisión una entrevista a esta persona hablando de ello, pero lo vamos a ver a partir de unos pocos minutos después de los comerciales. Un saludo muy rápido a los que están en YouTube aquí escribiendo, a la gente que nos sigue con el numeral Mensajes Más Allá. A todos ustedes un abrazo. Si quieren leer más sobre el caso, está en este libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. En este libro aparece cosas que no aparecen en la entrevista de hoy por tiempo, no porque no queramos. Entonces lo puede conseguir en cualquier librería de Colombia, el Libro Negro de la Brujería en Colombia. Ya nos vemos y comenzamos de una vez a entrar en este caso aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de algo que realmente es impresionante, que es el caso de María Zulema Vélez, que es la viuda de Juan Luis Londoño de la Cuesta, ministro de Protección Social durante varios gobiernos, también fue ministro del despacho de la presidencia de Colombia, que falleció tristemente en extrañas circunstancias. Su avión se estrelló y ella dice que pudo comunicarse con él de una manera no telefónica, no física, sino espiritual. Pero antes de ver lo que ella nos tiene que contar, la entrevistamos para conocer cómo era su vida,
cómo conoció a Juan Luis Londoño de la Cuesta, cómo era su relación, cómo fue todo antes de que la tragedia llegara. Obsérvenlo. Juan Luis tenía una claridad meridiana sobre lo que él quería hacer con su vida. Yo lo conocí, él tenía 22 años y él ya me pasó por una historia que era planificada hacia el futuro de lo que él quería hacer. Él quería ser ministro de Educación. Nunca mencionó salud, pero de educación sí. De manera tal que él tenía como toda una proyección de lo que quería hacer en su vida. Cuando lo nombraron ministro por primera vez, era como lo que debía pasar. O sea, no nos sorprendió. Cuando se perdió la avioneta, que no sabíamos que se había accidentado, eso fue en la tarde del 6 de febrero y no se sabía nada. La última señal del celular había sonado a las 3:39. Eso fue lo último que se supo y de ahí no se supo nada más. Y pues había mucha incertidumbre de qué había pasado con la avioneta, si se había perdido, si se habían chocado, si se había refundido, si estaban por ahí. Para mí el accidentado no hacía parte de la ocasión, pero pues también era eso también se hablaba de eso. Llegó mucha gente, llegaron amigos y llegaron vecinos, y entre los vecinos llegaron una pareja de médicos que me comentaron que tenían un amigo que les ayudaba cuando ellos operaban y que pues tenía una forma de comunicarse, y ahí llegó el señor Armando Martí. Yo tengo que decir que en este momento no tengo ningún aprecio, digamos, por lo que pasó posteriormente con Armando Martí, pero en ese momento él ayudó a comunicarse con mi marido, ayudó a que la comunicación fluyera, y hubo 2 sesiones. Una sesión que fue el lunes a mediodía, en donde pues él me pedía que en un cuarto estábamos encerrados varias personas, y me pedía que estuviera en la cama y que él íbamos a tratar de comunicarnos mediante como un juego en donde yo me imaginaba cosas y él me iba guiando en la imaginación, y la idea era poder encontrar el lugar donde estaba la avioneta. De esa sesión salieron nombres de Juliana, mi hija, a quien yo había llevado, yo me había imaginado llevarla en el primer viaje, y luego aparecieron dos nombres más de 2 amigos cuando yo decidí que la dejaba a ella porque ella era chiquita, y más bien cogía a los 2 amigos de Juan Luis, y salieron las 3 Jotas de las que después se hablaron. Yo tengo que decir que la avioneta no apareció en donde se señalaban las coordenadas. Ahí finalmente apareció cerquita en otro cerro, no me acuerdo si era el Toche o no sé qué, otro cerro, no era el Cerro San Julián. Bueno, un testimonio que nos lleva a dudar sobre muchas cosas y también a buscar el misterio. Dice María Zulema que una vez pasa el accidente, se entra en contacto, en ese momento, su grupo familiar entra en contacto con un señor que se llama Armando Martí. Ella dice que no tiene nada que ver con él actualmente, que no guarda ningún vínculo, que no tiene incluso nada más allá que una especie de agradecimiento, porque en algún pequeño instante pudo comunicarse con su esposo, o con el espíritu de su esposo, gracias al procedimiento que se hizo, que no tiene ninguna vinculación y que no cree en muchas de las cosas que pasaron después y en los problemas que pasaron con esta persona. Dicho esto, que es importante decirlo, ahora sí quiero que analicemos el caso al margen de sea quien sea el que lo haya facilitado. Daniel, ¿qué piensa usted viendo lo que dice
ella como testigo, que en algún momento ella empieza a imaginar que se induce una especie de sesión, que imagina que va con alguien, que piensa que va sobre unos árboles, no entra en trance, pero sí hay algo ahí que pasa y que sucede. ¿Qué piensa de esta cosa que sucede, de estos sucesos? En primer lugar, me parece que el testimonio es sencillamente espectacular. O sea, me parece que el testimonio hay que tenerlo ahí siempre presente. En segundo lugar, vuelvo otra vez al preconcepto comunión, comunicación. ¿Qué es lo que hace la persona que podría haber ayudado a María Zulema? Sencillamente era inducir los elementos de comunión con su esposo. Porque recordemos que nosotros, cuando guardamos una íntima relación con alguien, a veces leemos inclusive lo que la otra persona quiere y uno se asombra y dice, uy, yo estaba pensando lo mismo. O vamos a tal sitio, uy, yo también quería ir allá. Eso aplicado, apliquemos eso que es muy banal, apliquémoslo ahora en este grado. Yo creo que lo que hizo Marty fue justo colocar como elementos de imaginación para que ella pudiera despertar esa comunión que estaba ahí, y esa comunión es tan grande y tan misteriosa que fue creo particularmente, que fue lo que llevó a ubicar el sitio del cadáver. Es decir, para mí la explicación puede ser esa, desde esa perspectiva. Joana, ¿usted qué piensa de esto que hemos visto? Usted estuvo en la entrevista, usted conoce a la señora María Zulema hace bastante tiempo, antes incluso que yo. ¿Qué piensa de este testimonio, de la forma como la da la testigo, no? Sí, Esteban, yo primero estoy completamente de acuerdo con Daniel y creo ciegamente en lo que él plantea, y es que cuando uno tiene una conexión particular con otra persona, pues puede lograr ese tipo de contactos independientemente de que en este caso, por ejemplo, ya él haya fallecido. Y hay algo bien interesante, y es que en medio de todo, y es algo que decían ustedes anteriormente, en todas las culturas y en nuestras sociedades estamos también siempre buscando ese misterio y ese qué hay más allá, qué puede pasar después de que alguien fallece, y cómo logramos volver a contactarnos con ese ser querido, con esa persona que apreciábamos, cómo logramos dejar o cómo podemos cerrar esos mensajes que en muchas ocasiones quedan abiertos también, y cómo podemos terminar finalmente cerrando un círculo, como en este caso, tras una tragedia como la que vivió María Zulema y toda su familia. Muy importante lo que usted dijo, Esteban, y la aclaración vale mucho la pena de este señor que participó y que de alguna manera en su momento le ayudó a ella con esta situación. Sin embargo, después de todo este proceso, del dolor que su familia sufrió, pues también hubo, digamos que, unos inconvenientes precisamente por detalles de la historia, por detalles que este señor pues empezó a publicar en diferentes medios de comunicación, y también que esto fue lo que le sirvió a él para hacerse famoso, reconocido, hay que decirlo también. Entonces, obviamente, tener el testimonio de ella y que cuente realmente cómo fueron los detalles de esas sesiones que se hicieron, pues obviamente es lo que nos conlleva a tener la importancia de escucharla a ella, de escucharlo de primera mano. Pero, Esteban, esto no es nada nuevo. Claro, es que lo interesante aquí es que estamos mirando el testimonio del testigo, ¿no? De la protagonista, no del intermediario, ¿no? Por eso dejamos al margen al personaje Armando Martí como personaje, y vamos con la historia, que para mí es lo importante. Que él tuvo un montón de conflictos y cosas después, no nos interesa, vamos con la historia de la señora María Zulema. Pero hay una cosa que sí les quiero decir y que debemos analizar, y es que esto no solo ha sucedido en un caso como el colombiano. También ha sucedido en contextos globales, incluso gobiernos como el de Estados Unidos han investigado cómo personas pueden ver o comunicarse o hacer algo que ellos llamaban percepción remota. Y para entender estos esfuerzos, hechos desde la misma ciencia o pseudociencia para muchos, o para otros simplemente charlatanería, no lo sé, para ver cómo son estos esfuerzos, hemos preparado la siguiente nota. Existe la creencia de que los médium y espiritistas pueden desentrañar los misterios de la vida y la muerte.
Conocer el lugar en donde se encuentran cuerpos, objetos o cosas. El gobierno de los Estados Unidos le llama a este fenómeno visión remota. Durante los años 60 y 70 se desarrolló por la CIA el proyecto Stargate. Laboratory controlled telepathy, psychic power that can move physical objects. En la actualidad, los gobiernos del mundo niegan la posibilidad de la existencia de personas que posean estos dones. Sin embargo, algunos aseguran haberse enfrentado a lo imposible. Casos que analizamos aquí, en Más Allá. Vieron imágenes de gente muy controvertida, gente que ha sido acusada de fraude, que efectivamente se ha comprobado que son fraudes, como Uri Geller y muchos más. ¿Pero por qué se las poníamos? Obviamente no creemos en ellos y sabemos que el mundo de ellos fue un mundo de charlatanería y fraudulento, pero les pusimos también algo sobre la mesa, que fue el proyecto Stargate, que fue una inversión pública del gobierno de los Estados Unidos que duró varios años, casi más de una década, en la que intentaron investigar si las personas podían tener esa posibilidad de visualizar dónde había alguien o algo perdido. Y en eso invirtieron millones de dólares, no un vecino, no un excéntrico, no alguien interesado en el tema, un gobierno. Y no cualquier gobierno, el gobierno de una de las potencias más poderosas de la historia de la humanidad, que fue Estados Unidos. Se llamaba Stargate y fue un proyecto secreto y fue real y nadie nos puede decir que no existió. ¿Qué hablamos de eso, Joana? Sí, señor, nadie puede decir que no existió porque está en los archivos desclasificados de este gobierno, está planteado, además está ahí incluso la inversión económica que tenían con este proyecto, en donde sentaban una cantidad de científicos y a personas que supuestamente tenían este tipo de poderes para precisamente hacer experimentos y tratar de identificar si realmente se podía o no tener visión remota, lo que usted decía, encontrar personas, por ejemplo, o identificar cosas que el enemigo, porque esto también se dio en un contexto político bastante interesante y es también la Guerra Fría, ¿no? Entonces también se utilizó para tratar de obtener información del enemigo, saber cómo los iban a atacar, saber qué estaba planeando el otro y pues cómo lo hicieron a través de experimentos. Sentaban a personas y empezaban a hacer algo bastante interesante. Imaginaban un búnker al otro lado del mundo y le decían como, bueno, estamos en un búnker, empiece a dibujar qué es lo que ve, cómo está, qué tipo de armas hay allí en ese lugar. Y se suponía que a través de esa información lo que hacía el gobierno era prepararse para el ataque de su contrincante. Y no solo eso, también tratar de identificar pérdidas de personas, dónde están estas personas, cómo se comportan. Lo utilizaron para los secuestrados políticos, podríamos llamarlo de alguna manera, para el ejército también, y el tema del movimiento de objetos, que también fue muy particular, dentro de la nota lo veíamos. Entonces se llevaron a cabo una cantidad de experimentos precisamente, como usted lo decía, Esteban, con el gobierno más importante del mundo para demostrar que esto de alguna manera funcionaba y se podía generar una comunicación. Claro que todo lo que estamos hablando ha sido cuestionado y mucha gente ha dicho que fue una pérdida de dinero y para muchos es así. A nosotros, vean, si ve, casi se me caen las gafas hablando de esto. Y para nosotros, aquí en este programa lo que nos interesa es explorar esas posibilidades. No les decimos que todo esto es real. Les decimos que existió un proyecto llamado Stargate que tenía en su cabeza, en su liderazgo, a un señor que era un físico, un doctor en física que se llamaba Harold Puthoff, que investigó esto alrededor del mundo. Y muchos científicos que piensan que esto existe, pero la gran mayoría dice que es mentira y que fue un gasto de dinero. Usted puede pensar eso, yo no tengo ningún problema. Pero lo que nos va a contar María Zulema Vélez después de estos comerciales se parece mucho a eso. Una comunicación con alguien que ya no estaba vivo o que ya estaba a punto de fallecer, que permitió ubicar su cuerpo, en teoría, para algunos, para otros no. Y eso es lo que vamos a ver dentro de poco aquí en Más Allá. Pero antes les dejo este libro que nos trae la gente de Minotauro, de Planeta de Libros. Es El hombre del mundo es bosque. El hombre del mundo es bosque.
uno de los libros más interesantes disponibles de ciencia ficción en el mercado. Cómprelo. Si usted está en Perú, Ecuador, Bolivia, búsquelo en cualquier librería. Les va a gustar, es ciencia ficción. Nos vemos. Gracias, Tatiana, de Planeta de Libros. Esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que investigamos el misterio. Un saludo a Iván Ojeda, Andrés Olet, Yo Firme Aquí, Andresito, Imbolic Fantasy, Andrés 1984, Alba Salcedo Caldas, Carlos Mauricio, Giovanni Torres, Benjamín Hernández. A ustedes muchas gracias por estar con Más Allá. A los que nos están viendo desde Honduras, Guatemala, a los Chapines, a aquellos que están en el Limón, Costa Rica, a todos los que nos escriben desde Coquimbo, en Chile. Todos ustedes muchas gracias. Y por qué no saludar a los colombianos de Neiva, allá que a cada rato nos escriben esa ciudad tan bonita llena de lechonas e insulso. Bueno, señores, ¿qué es lo que más nos dijo María Zulema Vélez? ¿Qué es lo que nos contó acerca de su experiencia, de cómo logró contactarse con el espíritu o con el alma o con la esencia de su esposo fallecido justo después de un accidente aéreo? Un esposo que era además ministro de despacho de Colombia. Observemos esta segunda parte de la entrevista y coméntenlo con el numeral de hoy, que es Mensaje Más Allá. Mi cuñada tuvo un momento de sensación en que Juan Luis, en forma de espíritu, estaba en la casa. Nos lo comentó a todos y realmente la única que lo sintió fue ella. Nadie más sintió nada, pero ella sí lo sintió muy fuerte. Fue tratando de comunicarme con él, con Juan Luis, y finalmente la forma como se logró fue recordando un momento que había ocurrido el domingo anterior, en donde él me estaba mirando muy temprano en la mañana, dejando esa imagen que entre otras no se movía, que estaba quieta, y tratando de comunicarme con él. Y hubo una comunicación en donde salía de mí, con mi voz, digamos, palabras que yo no las estaba pensando mucho. Realmente esto no fue hilvanado ni fue pensado, sino fueron palabras que fueron saliendo como si vinieran de Juan Luis, en la medida en que él estaba agradeciéndome por la vida que habíamos tenido juntos y estaba agradeciéndome por haber sido su esposa, haber sido la madre de sus hijos, por haber sido como fui con él, y fue como una especie de despedida. Pero pues ahí no hubo ni cambio de voz, ni hubo sesiones de trance, ni hubo olores diferentes. Lo que sí hubo fue una interrupción por parte de mi cuñada. Ella dijo, sí, mañana Juan Luis. Interrumpió la sesión. Sin embargo, la sesión continuó. La despedida se dio. Él me pidió que no lo llorara para poder tener una más fácil despedida, desprendimiento, pues. Y yo le dije que iba a hacer lo posible, que era muy difícil, pero que iba a hacer lo posible, que si eso era lo que a él le servía, que yo iba a hacer lo posible para que eso fuera así. Termina la sesión y yo me volteo y le digo a mi mamá, Juan Luis se estaba despidiendo. Juan Luis se despidió de mí. Juan Luis murió. Un testimonio sorprendente y un testimonio que pocas veces ha salido en los medios de comunicación. Creo que es uno de los casos más impresionantes en el mundo entero de este tipo de sucesos que podríamos decir están al filo de la realidad. Algunas personas podrían decir que se trata de una forma de expresar el duelo, de expresar cuando alguien ya no está. En este programa ponemos todo sobre la mesa, pero hoy hay algo que le quiero preguntar a Daniel, y es lo siguiente. Ella dice, hay un momento en el que siento que hablo, pero no soy yo, que alguien habla
y es Juan Luis. Eso me recuerda mucho esa idea de la no posesión, sino de la comunicación espiritual, que está en muchas culturas. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en primer lugar, Esteban y Joana, decirles que estoy impactado por el testimonio, porque no había escuchado realmente algo semejante. Y yo lo que tengo que hacer es ratificar, cuando escucho palabra por palabra lo que ella manifiesta, tengo que ratificar esa comunicación y esa comunión espiritual. O sea, la tengo que ratificar sin duda alguna. Recordemos que no necesariamente esa circulación de comunicación es lineal, es plana, sino que hay muchos elementos que se pueden encajar ahí. Recordemos que uno de alguna manera lleva, yo diría, el sello de la otra persona, elementos de la otra persona que podrían aflorar en un momento determinado. Y yo creo que lo que hizo la persona que indujo a tener la sesión, lo que hizo fue despertar, yo diría, el don. Yo diría que María Zulema tiene ese don, que a cada persona que la ayudó fue capaz de despertarlo y de hacer que ella tuviese esa comunicación y algo maravilloso, una despedida y un duelo que tanto hace falta. Y yo creo que ella lo manifiesta, que seguramente ella quedó mucho más tranquila cuando ella dice, él me pidió que no lo llorara, todo esto, ¿no? Uno lo diría, y lo digo yo como antropólogo un poco, esto es como estas catarsis espirituales que están en casi todas las culturas dentro de los contextos funerarios, ¿no? Que alguien entra en trance y hace que el alma del muerto pueda partir a esa otra realidad. Esa despedida que es tan importante. Lo interesante es aquí el contexto, porque en ese momento cuando sucede esa comunicación, en teoría, se está buscando a alguien vivo, o sea, no sabían que estaba muerto y ella de pronto dice, se fue, se despidió. Después, dice Mario Mendoza en su investigación, hablando con otras personas, eso habría sucedido, según Mario Mendoza y según lo que está en el texto, casi en el mismo momento en el que en teoría habría fallecido la persona. O sea, esto sí es hacia esta misma hora en que ya vive esa comunicación y esa despedida, en teoría más o menos habría fallecido la persona. No sé qué piensa Joana de esto. Esteban, en esta parte de la entrevista hay varios datos que, como usted dijo al inicio, no están incluidos por temas de tiempo, pero en el libro del señor Esteban sí van a encontrar muchos datos. Y ella habla de una cuñada. Esa cuñada es la esposa del hermano de María Zulema, que de alguna manera, por lo que ella misma nos contó dentro de la entrevista, fue también una persona vínculo, una persona hilo para llegar a esa comunicación con su esposo. ¿Por qué? Porque esta cuñada, desde el día pues que inicia esta tragedia, pues toda su familia está en su casa, todos apoyando por esta situación, y la cuñada es la que empieza a sentir algunas cosas particulares. La cuñada dice que está Juan Luis tratando de comunicarse con ella, diciéndole cosas, moviendo algunos objetos dentro de la casa, e insiste muchísimo. María Zulema incluso nos dijo, como yo al inicio le decía como que estuviera tranquila, que no pasaba nada, que por favor esperáramos alguna comunicación oficial por parte del gobierno respecto a la búsqueda de él, pero digamos que esa persona también influyó muchísimo dentro de todo el proceso que sucedió. Y respecto al tema de la despedida, Esteban, yo sí creo, usted lo decía hace un momento, que en todas las culturas también está ese espacio en el que definitivamente cuando la gente trasciende o pasa a otro plano o fallece, como quieran llamarlo, también está ese proceso de dejar, de despegarse no solo de lo terrenal, sino también de las personas y de cosas que lo aten aquí. Y eso se da, y son muchísimos los casos alrededor del mundo donde se plantea precisamente eso, esa despedida de lo terrenal y dejar como las cuentas saldadas aquí para poder trascender al más allá. Y efectivamente lo que hemos visto es un testimonio que tiene esa conexión o esa correlación
con todas las creencias sobre espíritus que hay alrededor del mundo, la posibilidad de comunicarse, de despedirse, de ubicar, de dar mensajes. Vamos a ir a comerciales porque después de ellos van a ver el final de la historia narrado por María Zulema Vélez. Por ahora los dejamos con este libro que nos envía Planeta de Libros. Planeta nos envía esto de Rafael Tarradas, se llama El Valle de los Arcángeles. Rafael Tarradas, El Valle de los Arcángeles, es una novela que habla de aventura, asesinatos y misterio. Lo consiguen en cualquier lugar del país y por venir aquí de invitado se lo regalo al señor Daniel. Nos vemos después de estos comerciales en Más Allá. Continuamos en Más Allá. Hay mucha gente que nos escribe desde YouTube. Si usted está viendo este programa en YouTube, siga el canal de Red Más. Puede seguir el mío que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Puede pasar a mi canal de YouTube y se suscribe. Y si le interesa a usted que nos escribe con mensaje Más Allá, proponer temas para este programa, simplemente me los escribe a mis redes sociales que son @cruzescribiente en Twitter, Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño en Instagram. Pero lo mejor se los dejamos para el final. Así terminó de narrar María Zulema Vélez qué pasó al final con su historia. Fue tan clara esa conversación de despedida de él, en donde sin cambiar la voz y sin que yo dijera ahora habla de él, nada, eso fluyó y fue una despedida. Él se despidió. Muy pocos minutos después, el hermano de Juan Luis llamó a decir que él había estado en el helicóptero y estaba sobrevolando la zona a la que por fin habían logrado llegar y que pues habían visto la avioneta y que pues ahí lo que había era un basurero, que ahí no había posibilidades de vida. Pasaron varios días, no sé cuántos, pero yo diría unos 10 días, cuando la doctora Elsa Lucía Arango, a donde nosotros habíamos estado yendo desde hace algunos años, llegó a la casa y me comentó que estando ella en una sesión, había llegado como el espíritu de Juan Luis, como el alma de Juan Luis, a pedirle que le ayudara porque había disipado tanta energía que necesitaba que le ayudara con una inyección de energía y poderse así despedir, poder seguir. Incluso él se lucía con algún tipo, digamos, con algún tipo de sonrisa. Me dijo, me tocó regañarlo, porque me tocó decirle que ella estaba ocupada con otro paciente y que tuviera paciencia. Cuando me comenzó a describir lo que Juan Luis le comentó a ella de por qué había disipado energía, coincidió con los 3 relatos de esa semana. El relato de volver otra vez a la casa y tratar de comunicarse, pero que fuera la única comunicación a través de mi cuñada, era como una señal de que aquí ya no estoy. Y la segunda, el momento de gran disipación de energía fue cuando encontró finalmente la forma de despedirse y luego la forma para que lo encontraran. Entonces esos 3 relatos que me contó 10 días después coincidían mucho con lo que yo había vivido. Y eso pues es digamos que lo más valioso de las sesiones con Martín, fue la posibilidad de despedirme.
Aquí es muy interesante lo que nos cuenta al final María Zulema. A ella le mandamos un saludo grandísimo de todo corazón. Le decimos gracias por habernos permitido compartir su historia con todos ustedes, estén donde estén. Pero para entender un poco mejor, porque hay cosas que tal vez ustedes no entienden ahí en el contexto, personajes que entran como la doctora Elsa Lucía Arango y otras situaciones que narró María Zulema. Joana, cuéntenos de qué se trata, por qué hablaba ella de una doctora Elsa Lucía Arango, por qué hablaba ella de esos duelos, esas despedidas. Elsa Lucía Arango, que además ha estado aquí en este programa muchas veces, es una doctora que se ha dedicado también al tema de explorar, investigar todo el asunto de la comunicación y la vida después de la muerte. Tiene muchísimos libros precisamente enfocados en este tema. Experiencias en el cielo es uno de los libros de ella, en el que precisamente cuenta estas historias de cómo las personas envían mensajes o tratan de comunicarse cuando están trascendiendo. Y como lo decía María Zulema en su testimonio, pues ellos tenían una relación cercana a la doctora Elsa Lucía. Por eso quizás también el espíritu o Juan Luis, como quieran ustedes, la energía de Juan Luis, pues se pudo comunicar también con Elsa Lucía. De alguna manera Elsa Lucía también fue un canal de muchos de los canales que él utilizó para decirle a su esposa en ese entonces que ya no iba a estar más en este espacio, en este terreno. Y ella lo nombra ahí. Lo identifica muy bien. La primera vez es cuando llega y de alguna manera se hace notar con su cuñada a través de una comunicación que según la cuñada fue verbal, escuchaba la voz de Juan Luis y adicional también algunos movimientos de objetos. Segundo, la comunicación con Elsa Lucía Arango, que aquí hay algo bien interesante y es que Elsa Lucía se lo dice a María Zulema 10 días después de que encuentran el cuerpo del ministro. Entonces son cosas que realmente coinciden de una manera bien particular. Y el último punto es justo cuando están en este proceso de trance o como quieran ustedes decirle, comunicación, en el que ella entiende que su esposo ha fallecido. Ella de alguna manera se contacta con él y hace ese duelo y esa despedida, y en el que finalmente pues logran encontrar el cuerpo del ministro. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Quiero decirle gracias al señor Daniel por estar con nosotros. Una conclusión muy breve, y dónde pueden comunicarse con ustedes si lo quieren buscar, conectarse. Bueno, Esteban y Joana, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento por el enfoque que se le dio a este programa en particular, comunicación con los muertos, con los espíritus de los muertos, y creo que va a quedar como un referente muy importante para las personas, el mensaje de María Zulema, el testimonio, no mensaje, el testimonio profundo, vivo, sin trampas, sin nada, sino directo de lo que ya ocurrió con su familia, con esos vasos comunicantes. Entonces, qué importante tratar esos temas así a esta altura, y estoy muy feliz por ello. Bueno, sí, el Twitter, claro. @LDanielLondono, ahí me encuentran, en Ahí, Twitter. siempre. Y a Joana, que sí, síganlo, sigan a Daniel. Tiene un montón de temas interesantes también que ha trabajado en su vida. Sigan a Daniel Londoño. Y bueno, señorita Joana Arenas, señora Joana Arenas, compañera Joana Arenas, cuéntenos usted cómo la pueden seguir, ya que usted es una estrella del misterio en América Latina. Estrella usted, señor Esteban. No, enhorabuena. A través de mis redes sociales como @yarenasb, ahí publico pues todo lo que hacemos en este programa y algunas otras cosas de otros contenidos que también estamos desarrollando. Bueno, ustedes, muchas gracias por estar ahí. Solo les quiero decir dos cosas. Lo que vimos anteriormente en este programa es un testimonio. No les voy a decir que lo crean ni que lo duden. Simplemente ustedes formen su propio criterio. Aquí no les vendemos humo. No les decimos que eso es realidad o que eso es falso. Ustedes son los únicos que escogen en qué creer. Y no olviden que la próxima semana volvemos a estar aquí en nuestra cita, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto. Ay, si alcanzas.